Maestra Rosalba Becerril, le agradezco su presencia en nuestro estudio. Bienvenida y buenos días. Muchísimas gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo esta oportunidad que yo te solicité a través de los medios, porque se me hace incorrecto que los medios de comunicación no nos permitan la réplica en su momento, no confirmen la documentación que les dan y agredan los derechos humanos. Y yo quisiera precisarte algo. ¿Puedes acercarse un poquito para escuchar bien? Okay. Yo quisiera precisarte algo que me llama mucho la atención. Tengo entendido, Carmen, eso son comentarios que me han dado, que tú eres madre soltera con un bebé, yo soy madre soltera con 2 menores. Y yo creo que tú has defendido los derechos humanos y has resaltado los derechos humanos de los menores. Y yo me pregunto, Carmen, si tú eres madre soltera de un bebé y defiendes los derechos humanos de los menores, ¿por qué tanta agresión a los derechos humanos de mis menores? ¿Por qué ese fastidio televisivo hacia mis menores hijos? Porque todo lo que se ha dicho, mucho de lo que se ha dicho es falso. Y me pregunto, Carmen, ¿por qué, si este es un problema, Góngora, otra familia, por qué me subiste a un barco, tú, Carmen, que eres madre soltera con un hijo, ¿por qué me subes a un barco, a otra madre soltera con 2 hijos, en un barco que no era el mío, me avientas a la furia del mar para que las olas empiecen a devastarme? Y esa es una duda que, bueno, yo creo que después me la vas a aclarar. Si usted quiere, de una vez. Claro que sí, pero yo es mi derecho de réplica y sí te voy a pedir ese derecho. Muy bien, venga. Mira, voy a precisar, en primer lugar, que no existe, ni ha existido, ninguna protección de Góngora Pimentel hacia mi persona. En principio, han denostado y has afirmado indebidamente, ilegalmente, que Góngora Pimentel me protege, que cabildeó para que no me ratificaran, que Góngora Pimentel me creó como jurista, como magistrada, como juez. Falso. Lo reitero, yo no soy hechura de Góngora Pimentel, ni de nadie. Soy hechura de mi propio esfuerzo, de mi capacidad, de mi trayectoria. Ya escucharon en la rueda de prensa, y está comprobable, el señor presidente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, el licenciado Enrique Pascasio, ya revisó todos mis documentos, con pruebas fehacientes que tienen ellos en su poder, y está acreditado que tengo una carrera desde 1985. Ingresé al Poder Judicial Federal desde 1985, en enero de 1985. Y no trabajé únicamente con Góngora Pimentel, eso es falso. Duré casi 8 años en la anterior integración de la Corte, con otros 2 ministros, don Manuel Gutiérrez de Velasco, doña Clementina Gil de Lester. Trabajé con otros magistrados, con otra juez. Tengo una carrera, una verdadera trayectoria, satisfice el escalafón que nos obliga a la ley orgánica. Fui actuaria, fui secretaria de juzgado, fui secretaria de colegiado, fui secretaria de estudio y cuenta. Me nombraron juez por méritos, y no fui la única. El pleno del Consejo, el pleno de la Corte, propuso a 40 secretarios de estudio y cuenta por méritos. Y Góngora Pimentel propuso a Rosalba Becerril Velázquez, a Luz Delfina Vitia, a Constancio Carrasco Daza, a Alejandro González Bernabé, etcétera. No fui propuesta ni fui promovida por Góngora. Fue una propuesta que el propio Pleno aprobó y revisó. Se hizo una convocatoria por méritos que emitió el Consejo de la Judicatura Federal. Tuvimos que presentar documentos. Pudimos satisfacer los requisitos que nos pedía el Consejo. El Consejo valoró y determinó que esos 40 secretarios de estudio y cuenta que propusieron todos los 11 ministros podían ser jueces de distrito. Y mi ascenso como magistrada de circuito fue a través de exámenes de oposición. Yo me sometí a exámenes psicométricos, me sometí a exámenes escritos a través de proyectos, sentencias que teníamos que elaborar, y me sometí a examen oral.
con un sínodo de un consejero y 2 magistrados de circuito. Mañosamente dicen Góngora Pimentel hizo a Rosalba. Falso. Ya demostré y están las pruebas, y en el momento que ustedes quieran pueden disponer de esas pruebas en la comisión internacional que preside dignamente el señor licenciado. Y traigo algunas aquí que van a desvirtuar tanta difamación, tanto daño moral. Góngora Pimentel no me protegió, y te voy a mostrar una queja que cuando él era presidente del Consejo de la Judicatura Federal me declaró fundada. Si me protegiera Góngora Pimentel, me había declarado fundada una queja, porque me retrasé en el dictado de una sentencia. No soy la única juez, la única magistrada que fue sancionada porque nos dilatamos ya sea en el dictado de sentencias o en la elaboración de la firma o del famoso engrose. Entonces, es falso. Si Góngora Pimentel me hubiese protegido, no me hubiese sancionado. Fíjate, y no es la una, son 2. Y hay magistrados y jueces que tienen muchísimas más. Con apercibimientos privados tienen hasta 6, 7, 8 quejas, y de ahí no pasan para que no la sanción no sea mayor. Curiosamente, en mi caso, tengo 4 quejas fundadas o 5, que no son muchas, pero fue tanta la hazaña que desvirtuaron, me fabricaron quejas falsas para subir la sanción y poder determinar que no podía ser ratificada, pero previamente determinar que analizando algunas faltas administrativas que no son dilación en el dictado de los expedientes ni en el dictado de las sentencias, es el retraso en la elaboración de los engroses, que es muy diferente a la dilación en el dictado de las sentencias. Son tiempos, plazos completamente distintos que nos marca la ley. Está en su réplica, pero déjeme interrumpirle un segundo porque está tocando uno de los puntos. A ver, Carmen, ahí. yo te voy a pedir un favor, que me dejes desahogar no mi todo el réplica. programa, hay que ir por tiempos también. No, porque en mira, esta entonces parte, no vamos a poder desahogar bueno, a ver, lo que yo quiero desahogar. Le escuchamos, considerando que es un programa de radio y que va a durar algo. Claro, yo te pido Hable, favor, estamos bien, que me dejes escuchamos. hablar, terminamos. Muy bien, hable y luego le entonces pregunto. Muy bien. Confrontamos. Muy bien. No es confrontación, solo le quería mostrar el documento que yo tengo, que es Sí, las ya lo razones que escuché. da la judicatura Ya lo escuché. para su salida. No, Ya lo escuché. Escuchó la tarjeta y tengo la revisión de su... Mira, de yo su... tengo las sentencias, la resolución, y quiero precisar algo muy puntual. Tú me subiste a un barco que no era mío. La escuchamos, maestra. ¿Y qué pasa? Me empiezas a denostar junto con los demás medios. Y empiezan a fabricarme actos irregulares. Yo nunca negué que yo no hubiese sido suspendida. No puede hacerlo. Yo nunca negué. Si no puede hacer eso. No, claro que no, pero tú afirmas cosas que no son reales. Y eso es lo que vamos a aclarar en este momento. La estamos escuchando y vamos por partes. Yo nunca negué que haya sido suspendida No porque puede es una hacerlo. falta administrativa. Usted fue, Pero usted no fue por las ratificada. razones, no importa. Usted no fue Permíteme ratificada terminar, Carmen, por razones favor. que la Corte ya Es explicó, mi la réplica, Judicatura. Muy es bien. mi réplica. Dame la oportunidad de desahogar mi réplica. Desahógese, es mi maestra. derecho. Desahógese. Y yo te pido que me permitas desahogar esa réplica. Venga. Bueno, yo nunca negué que una falta administrativa me fuera aplicada. Yo nunca negué que no haya sido ratificada. Yo nunca negué que la Corte confirmó esa resolución. Jamás lo hice. Porque no puede hacerlo perfectamente. No, independientemente, pero no por las razones que tú afirmaste. Las razones del Consejo son diferentes. Las razones de la Corte son distintas. Las razones dice que no satisfizo los requisitos de orden legal y constitucional. A ver, lo que diga el Consejo de que no satisfice los requisitos de excelencia, de orden legal, profesionalismo, lo dice la Judicatura, señora. permíteme, a mí no me importa lo que diga la Judicatura en este momento. Lo que yo te voy a demostrar con pruebas fehacientes, es que la Judicatura se equivocó. Que hay un procedimiento, y ya lo sostuve en la rueda de prensa y lo vuelvo a sostener, y ahora con pruebas fehacientes. Que hay un procedimiento viciado, que se me hizo un procedimiento irregular, donde no se tomaron en cuenta mis pruebas, donde me alteraron pruebas, donde el Consejo dice, con
Se contradice el propio Consejo en sus propias resoluciones. Bueno, pero ese es un asunto de usted con la judicatura. A ver, que pero dice tú lo lo estás contrario que ventilando usted. y te doy las gracias, Carmen, te doy las gracias por haberlo ventilado y te voy a decir por qué. Porque me activaste términos procesales. Porque si no, yo estoy en estado de indefensión, ya no hay forma de que yo pueda controvertir esta irregular actuación del Consejo. De la ni judicatura. la de la Corte. Ninguna de las dos. Mañosamente me suspenden porque la suspensión no tiene recurso ante la Corte. No se enoje conmigo, déjenme hacer solo un comentario, muy breve, porque ahí es donde yo creo que radica el interés público del asunto y quiero enfatizar lo que aquí está sucediendo. Independientemente de que entiendo que usted dice, bueno, ¿por qué me suben este barco? Yo en este punto específico lo que quiero subrayar es lo que usted está diciendo. El Consejo de la Judicatura decide no ratificar y dar las razones por las cuales no... Sí, Carmen. Déjeme terminar A ver, un segundo, Carmen, solo un mira. segundo, solo un No, segundo. permíteme, Lo que yo quiero decir es que a ver, aquí ya estamos conozco frente... tus razones, ya conozco ya lo leíste. Bueno, no, a ver, No deme un segundo, necesitas volver a magistrada, repetir ex magistrada. sobre lo mismo. Lo yo que te quiero estoy decir es que pidiendo usted una está réplica- peleándose con la judicatura. No me peleó con la judicatura. Pues si usted está diciendo lo contrario de la A ver, judicatura. a ver, a ti te dieron información incorrecta o la interpretaste mal. A ver, la Tú judicatura es la dijiste que da dos la información. supuestos. Permíteme. Es oficial lo que decimos. Acabas de hablar de una dilación de expedientes. Falso. Eso dice la judicatura. Ah, bueno, pues está mal y te voy a Pero te voy es a la aclarar. judicatura la que lo dice. Permíteme. Es la judicatura. Pero tú no estás corroborando esa información Ah, y te voy a bueno, demostrar. a ver. Te voy a Imagínense demostrar. que tenga yo A ver, que saber a ver, si mira, la judicatura Carmen, se equivoca o te no. voy a Eso dice demostrar, la judicatura. bueno, tú tienes que corroborar la información. Te ¿Hasta voy a de la demostrar- resolución final de la judicatura? Mira, te voy a demostrar con la resolución 5/2005. Muy bien. Fíjate bien. ¿Cuáles fueron los motivos de la sanción? No son las que tú mencionas, Carmen. Es lo que dice Ni el papel de la judicatura, Si tú le señora. quieres creer al Consejo, pues esa es decisión tuya. Yo le creo al Consejo Pero de yo Judicatura creo, hasta que yo no haya creo, algo yo no le distinto que eso. consejo yo no le creo al Consejo porque te voy a leer. Porque no la ratificó ¿Cuáles usted. son? Te voy a leer cuáles son las razones. Yo no sé si tú lo interpretaste mal. No o interpreté, yo no sé si leí te el dieron documento mala oficial. información y te voy a decir cuáles fueron las razones. No es dilación en el trámite de los expedientes. Eso es falso. Lo que a mí me sancionaron ilegalmente e indebidamente es el retardo en la firma del engrose, que es muy diferente, completamente distinto a la dilación del trámite del expediente o a la dilación en el dictado de la sentencia. Hay muchas cuartillas que no ha podido usted Esas- permitirme dejar leer. no, Eso es, perdóname, tema, mira, es un tema de dilación y otros déjame temas. terminar. Aquí la resolución 5/2005 dice muy claramente, que en 259 asuntos se dice que no se justificó el que yo haya incurrido en el retraso de la elaboración de esos engroses. ¿Qué es el engrose, Carmen? En la página 13... Te voy a precisar qué es el engrose. Muy bien. El engrose es una vez que sesionamos los asuntos, la resolución, el proyecto de resolución que tenemos en la sesión, lo discutimos. Previamente tenemos que listar los asuntos, tenemos que entregar los proyectos de resolución de esos expedientes. Tú afirmaste que yo resolvía sin proyectos. Falso, Carmen. Yo no sé que ningún jurista, ningún juzgador, es imposible legalmente, jurídicamente, materialmente, es imposible resolver sin un proyecto. Jamás se puede resolver sin un proyecto. Para poder resolver un expediente, para poder dictar una sentencia, necesitamos tener antecedentes, pruebas, y todo eso lo hacen los secretarios de tribunal. Los secretarios de tribunal tienen una función muy importante. Ellos revisan el expediente y nos hacen algo similar a esto. Esto es un proyecto de resolución y aquí nos dan toda la información que contiene el expediente. Sin esta información, yo no puedo resolver un expediente. Es falso lo que afirmaste. Yo jamás resolví un asunto sin un proyecto. Y está aquí la queja, la denuncia que me hizo la magistrada Luz Cueto Martínez, la 24 del 2005. Fuentes de alto donde nivel del Poder Judicial dicen lo contrario que usted, Permíteme terminar. Yo tengo pruebas. Bueno. Aquí está la resolución que me notificó el Consejo de la Judicatura Federal, en donde le desmiente a la magistrada Luz Cueto Martínez, me la declara infundada,
esta denuncia que me presentó la magistrada Luz Cueto Martínez y dice: es improcedente esta denuncia administrativa promovida contra la magistrada Rosalba Becerril Velázquez en su actuación como integrante del 13º Tribunal Colegiado. Y fíjate en esta resolución, con mucho gusto te voy a dejar copia para que tú la veas. Se dice: no es cierto que haya existido desacato a un acuerdo del tribunal, el acuerdo que se dice inobservado fue dictado en base a una petición de la propia informante y su intención no era hacerlo vinculante. El acuerdo que se infringe de 22 de noviembre, etcétera, quedó insubsistente. Esta resolución se refiere a esa denuncia donde la magistrada Luz Cueto Martínez me denuncia en 2005 y dice: la magistrada Becerril retrasa la elaboración, la función del tribunal, porque presenta asuntos, lista asuntos sin proyecto. Y tú entendiste, resuelve sin proyecto. Falso. Aquí se dijo, y dijo el Consejo, es falso. La magistrada Becerril demostró que entregó todos los proyectos uno a uno, que incluso resolvió más asuntos que la magistrada Luz Cueto, que el magistrado Rolando González Licona. Ese es un supuesto y te desmiento en este momento que no se puede resolver un expediente, no se puede dictar una sentencia si no tenemos el proyecto. Muy bien, me desmiente a mí y desmiente a la fuente que nos lo dijo, pero a mí me gustaría ir, sí, bueno. Otro asunto. Deme también la oportunidad de contestar. Permíteme, eso es mi réplica y ya después la contestarás con bueno, muy bien, gusto. a ver si alcanzamos a hilar lo que está usted diciendo, porque puede perderse totalmente. No, yo creo que no, mira. Bueno, después en la 5/2005 me sancionan y me dicen que yo me retrasé en 259 engroses. Te decía, el engrose es cuando entramos a sesión, se resuelve la sentencia, determinamos cómo va a salir esa sentencia después de que analizamos el proyecto. Para eso tenemos 3, 4 días según el momento de la lista y el momento de la sesión para que podamos resolver, dictar la sentencia. Una vez que sesionamos el asunto, ¿qué hacen los magistrados? Salimos de sesión y ¿qué hacemos? Le devolvemos al secretario o lo llamamos a platicar, le decimos: mira, este asunto, este proyecto de sentencia, hay que corregirlo, hay que ajustarlo. Tenemos 5 días, según la ley de amparo anterior, 5 días para firmarlo si no hay modificaciones. Y 15 días si hay modificaciones. Si no lo firmamos en ese plazo correspondiente, dice el Consejo, y dice la ley no nos sanciona, pero dice el Consejo, incurrimos en una dilación, en un retraso en la firma del engrose, que no tiene nada que ver con el trámite de los expedientes, ni con el dictado de una sentencia. Incluso hay un acuerdo del Consejo de la Judicatura que nos permite dictar las sentencias hasta en 3 meses. Pero bueno, mira, aquí la denuncia 5/2005 lo que dijo fue que Rosalba Becerril Velázquez, tomando en cuenta únicamente los testimonios de José Antonio García Ochoa, de Manuel Muñoz Bastida, que fueron secretarios de estudio de la magistrada Luz Cueto Martínez y del magistrado Camero Campo, toma en cuenta otra testimonial de la licencia de Moisés Chilchoa Vázquez. Y ahí me atribuyen que yo retardo en la devolución de los engroses por parte de la ponencia de la magistrada Rosalba Becerril. Inasistencias supuestas de la magistrada Rosalba Becerril. Firma en el retraso de la firma de engroses de la magistrada Becerril. Y mira, eso dice en relación con ese tema. Pero en este tema el mismo Consejo se contradice. En la resolución 10/2006, fíjate lo que me resuelve el Consejo. Y es clarísimo, no necesita ser abogado. Yo sé que no conoces la materia del derecho, es complicada, es difícil, es una materia que tú no manejas, que es muy complicado que tú puedas entender qué es una sentencia, qué es un engrose, qué son los términos. Pero mira, aquí en la 10/2006, el Consejo de la Judicatura me resolvió esto. Qué gran contradicción, y no se dio cuenta el Consejo de la Judicatura. Te voy a leer la última parte, porque además me atribuyeron como falta administrativa que yo sellaba indebidamente los engroses, los sellos. Yo ponía los sellos
de las sentencias, que no es mi función. ¿Eso quién lo dijo? Fíjate lo que dice. ¿Quién decía eso? El Consejo, por el contrario. De la Judicatura. De la testimonial rendida por el licenciado Alfredo Cid García, cuyo contenido quedó transcrito en el considerando que antecede, puede verse que las supuestas modificaciones y observaciones que hacía la magistrada Becerril eran hechas del conocimiento del magistrado Jorge Arturo Camero Campo, quien aceptaba aplicarlas, lo cual conlleva a pensar que esas modificaciones sí se habían acordado. Lo mismo acontece con la declaración de Manuel Muñoz Bastida, de 12 de septiembre de 2005, quien refirió que las correcciones se realizaban con la aprobación de la magistrada Luz Cueto. Esta resolución tiene los sellos originales del Consejo, se refiere precisamente a los 700 y fracción de expedientes que yo le exhibí al Consejo como prueba en este procedimiento de denuncia 10/2006 y que también se exhibieron en la denuncia 5/2005 y en la que demostré que efectivamente yo tenía una carga mayor que mis compañeros. Yo tenía que corregir los engroses porque me los presentaban no acorde a lo que habíamos acordado en sesión. Por esa razón estaba plenamente justificada el retraso en mis asuntos. Si yo tenía que corregir, como me lo reconoce el propio Consejo en esta resolución, y dice que efectivamente yo corregía y hacía esas correcciones en los engroses, en esas sentencias que ya habían sido resueltas en sesión, con la autorización de los dos magistrados, es evidente que mi carga de trabajo se triplicaba. Y entonces existen precedentes y se puede demostrar fehacientemente que esta dilación, este retardo en 259 engroses, en casi 3 años, Carmen, 3 años, divide esos 259 en 2 años, 8 meses. ¿Cuántos asuntos serían por mes? ¿Y cuántos retrasos en el engrose serían por día? Por mes vendrían siendo como 6 o 7. Por día, ni siquiera uno. Divídelo en 30 días. Esa es una dilación excesiva para sancionar a un magistrado, cuando hay tribunales que tienen engroses muchísimo más atrasados, cuando tengo ahí la prueba de la magistrada Luz Cueto Martínez, y te voy a dejar copia de todo eso para que lo corrobores, en la que indebidamente el Consejo determinó y dijo. Indebidamente el Consejo determinó y dijo, porque usted está respondiéndole al Consejo de la Judicatura. Sí, y lo voy a hacer porque tú estás precisamente basándote en información del Consejo. Pues tú estás reiterando la información del Consejo. Ni más ni menos. Yo creo que tienes que precisar bien. No, hombre, hemos dicho todo el tiempo que es información oficial de la Judicatura. Luz Cueto Martínez tuvo retardo en engroses de 400, fíjate, de 4 meses y medio. Y aquí está la prueba, Carmen. Aquí están los retrasos. Se hizo una investigación, esto deriva de una queja 267. Y el Consejo, de manera oficiosa, nos inició una investigación, que es muy distinta a la denuncia que me hacen Camero Campo y Luz Cueto Martínez. ¿Por qué sucedió todo esto, Rosalba? Porque los consejeros tomaron las pruebas que quisieron, resolvieron el procedimiento como ellos lo determinaron. ¿Por qué, Rosalba? Desconozco las razones, no sé cuáles son los motivos de tanta agresión a mi carrera, de destruir mi carrera, y creo que te estoy demostrando con pruebas fehacientes que lo que me hizo el Consejo es irregular. No te permito que me interrumpas, perdóname, Carmen, por algo muy importante. Yo no te atribuyo a ti estas irregularidades del Consejo. Simplemente tú estás reiterando y te estás basando en lo que el Consejo afirma. Correctísimo. Bueno, pues es mi oportunidad de decirle al Consejo, a ver, Consejo. Yo no suscribo lo que acaba de decir. Desde luego que lo que hemos dicho es dado a partir de información
que el propio Consejo de la Judicatura nos ha dado, y así lo he dicho. Bueno, y fíjate y bien. son los documentos que tenemos oficiales pero de su yo casa. quisiera. Usted se está peleando con la Judicatura. No, no me estoy peleando, me estoy peleando con la información que tú estás dando. De la Judicatura. Con esa, pero tú la estás transmitiendo. Ah, bueno, tú claro. eres ahorita la vocera de la No, Judicatura. no, Sí, no porque se tú estás equivoque, señora, transmitiendo, no se equivoque. te estás haciendo, Estoy basando estás en información y precisamente, el auditorio sabe tú que es estás información de expidiendo, por qué tú estás usted no siendo fue la ratificada. vocera, tú estás siendo la vocera del Consejo y yo estoy desmintiendo lo ¿Qué que tal? el Consejo Se va a enojar hizo. Carlos Avilés conmigo. Mira, la magistrada la magistrada No, Luz yo no Cueto soy Martínez. magistrada, solo soy Mira, periodista. la magistrada Luz Cueto Martínez, este es su informe. Sí. Fíjate cuántos asuntos a ella le fijaron de dilación en el engrose. 162. Si te fijas, son bastantes, de 2 meses y medio, 3 meses y medio, 4 meses y medio de retraso en el engrose. Y yo te quiero preguntar, tú no eres abogada, pero yo creo que eres una mujer muy inteligente, que compares con la dilación de engroses que me sanciona el Consejo y que dice que yo incurrí en una falta grave. Te muestro, fueron 259 y el más atrasado 131 días. El tema no solo es la dilación días. y tenemos no tanto tiempo para Entonces, otros mira, asuntos. yo estoy demostrándote, es falso falso tu afirmación de que yo dilataba el trámite de expedientes o los expedientes. Le propongo una cosa. Es engrose. Le propongo una cosa, además tengo que ir a un corte también, Rosalba. Déjeme un segundo. Le propongo lo siguiente. Usted dice, es falsa tu afirmación de que yo dilataba asuntos. Sí. Usted dice, te estás basando en la información de la Judicatura, y yo digo, sí, 100% me estoy basando en lo que la Judicatura dice. No hay duda, no soy la vocera de la Judicatura, soy una periodista que tiene como referencia informativa documentos de la Judicatura, y usted está en desacuerdo con lo que la Judicatura hizo con usted. Eso queda clarísimo, y queda claro también que usted está pidiendo que se investigue las razones de su salida del Poder Judicial. Usted hizo un llamado de esa naturaleza en la conferencia de prensa, tal como lo informamos aquí mismo. Hay varias cosas, Rosalba, que también valdría la pena abordar en esta réplica, si le parece, y no tenemos todo el programa porque se va corriendo el tiempo. Le propongo hacer una pausa. Si quiere, para irnos a la pausa, le propongo cierre. Esencialmente, entonces, lo que usted está planteando es: el Consejo de la Judicatura actuó mañosamente, se equivocó, es falso que yo haya cometido dilaciones o presentado proyectos, resolver asuntos sin proyecto. Usted afirma que eso categóricamente no existe, y nos ha mostrado elementos y datos que confrontan, digámoslo así, lo que el Poder Judicial resolvió en su momento para no ratificarla. A ver, yo Carmen, lo único que digo es, para la periodista yo hay quisiera información precisar oficial, que tú y estás, eso es lo que tú hemos estás aquí. informando mal. Yo nunca he dicho que es falso lo que dice el Consejo. Yo lo que te estoy diciendo, que la nota que te pasaron a ti es incorrecta. Yo creo que hay que interpretar correctamente. A ver, la nota que te pasó, la nota que te pasó a ti la Judicatura, o tú la interpretas mal. No existe, a ver, no existe dilación en los expedientes. Es muy diferente el trámite, es muy diferente el dictado de sentencias y es muy diferente, muy distinto el engrose. Son cosas diferentes. Y lo que yo te estoy diciendo es, tú estás haciendo afirmaciones de que yo incurrí, que el Consejo te informó, o la Judicatura, o el Poder Judicial Federal, es una te informó nota a oficial. ti, pero tú la estás informando, te informó a ti que yo incurría en dilación de sentencias, no. Y te estoy demostrando, no que no es cierto lo que hizo el Consejo, no. Simple y sencillamente que el Consejo cometió muchas irregularidades en mi procedimiento, y ya te demostré que ese engrose que el Consejo dice estaba excesivamente dilatado, es falso. Ese engrose ahí era está su correcto. dicho, Rosalba, ahí está su dicho, ahí están los papeles oficiales de la Judicatura, ahí está la lectura textual de los documentos. Déjeme hacer una pausa y regresemos, porque desde luego que hay varios ángulos de los asuntos que se han planteado aquí y que usted ha querido el espacio para la réplica, de la cual está haciendo uso. Para irme a la pausa a las 9 de la mañana con 3 minutos, debo decirle al auditorio que además de la tarjeta que ya leímos en su momento cuando nos la envió la propia Judicatura a solicitud nuestra, lo que nos envió la tarjeta que nos envió el Consejo de la Judicatura ya está leída, está aquí como referente, ver, pero Carmen, también, deme un segundo. No, mire, es que la réplica que me das ya no es le doy mi el réplica. programa y me voy aquí a desayunar. Entonces que ya no es réplica. Déjeme hacer una pausa. Vas a reiterar lo mismo. Mire, voy a reiterar
y las veces que sea necesario lo que la judicatura dice de usted. Entonces, porque no fue ratificada y no es mi culpa. Y su pelea es con la judicatura. Vuelvo después de la pausa y regresamos. Señora, con permiso. Bueno, son las 9 de la mañana con 5 minutos, escuchando esta mañana a Rosalba Becerril, la maestra que, bueno, pues está en este derecho de réplica. Se ha centrado el asunto, entre otras cosas, en las razones de su salida del Poder Judicial y las partes que ya escuchó usted al respecto. Además de la tarjeta de la judicatura, nosotros tuvimos también la revisión en estas últimas horas de los documentos correspondientes a lo que fue el recurso de revisión administrativa, maestra, este recurso de revisión administrativa que estuvo a cargo del ministro José Ramón Cosío. El ministro José Ramón Cosío, que finalmente ratificó la decisión de no ratificarla, en pocas palabras. Hay un conjunto de revisiones, bueno, es desde luego punto por punto la revisión que hace el ministro Cosío y que finalmente es lo que resuelve la revisión administrativa correspondiente para decidir, como decidieron, no ratificarla como magistrada. ¿Hay a ver, Carmen, yo te quiero pedir un favor. A ver. Vas a reiterar lo que yo ya sé, lo que mucha gente ya sabe. Y yo creo que sí es mi derecho. No, sí se sabe, eso fue público. Seguro, bueno, claro, eso es público. Yo te voy a pedir que si me das mi derecho una cosa. de réplica, ya sé que iba a resolver esta situación. Ya sé que iba a resolver esta situación. Deme un segundo. Si usted no quiere, porque no quiere, que yo la confronte con lo que dice el documento oficial, dígame todo lo que usted considere, hasta el punto que lo considere, y después yo le daré al público lo que la judicatura y la corte dicen de usted, la escuchamos. Es lo que te he pedido desde un principio, que Muy me bien. des la oportunidad de mi derecho de réplica. Usted no quiere confrontar párrafo por párrafo, sí, mejor le escuchamos y después leímos los párrafos. párrafos. Te voy a precisar algo muy importante. El Pleno de la Corte revisó únicamente lo relativo a las supuestas reiterativas inasistencias de mi parte por todas las incapacidades que aquí ya te mostré el bloque que son legales. Ayer una pseudoperiodista dijo que yo las compraba. Aquí puedes ver que no son compradas, que los folios son completamente distintos, que las fechas de las incapacidades son consecutivas. Si tú checas, todas son... ¿Cuántas incapacidades tuvo, maestra? Por periodos. Tuve diversas incapacidades interrumpidas. Yo me incapacité por primera vez, no te puedo decir, no sé exactamente cuántas, te puedo decir que el 24 de mayo tuve incapacidad, me dio el Consejo. Posteriormente, cuando me niegan mis incapacidades el Consejo de la Judicatura Federal, yo le pedí incapacidades, me las negó, tuve que acudir al ISSSTE, porque el ISSSTE es una institución que nos permite que cuando no tenemos una incapacidad por nuestra institución, bueno, cuando es por enfermedad, el ISSSTE nos protege ese derecho. 782 días de ausencias. Es parte de lo que plenamente justificadas. 782 días de ausencias. Plenamente justificadas, porque aquí están mis incapacidades que me otorgó el ISSSTE por enfermedad. Y el ISSSTE precisamente nos reitera, nos da las incapacidades por enfermedad. Aquí está mi enfermedad, lupus sistémico, un embarazo, y continué con problemas, incluso tuve un riesgo de trabajo dentro de mi oficina en el Poder Judicial Federal. Y no fueron consecutivas. Esas incapacidades se daban en un tiempo, regresaba yo a trabajar, recaía por mi enfermedad, por las cargas de trabajo tan fuertes, volví a regresar al ISSSTE, volví a regresar a trabajar, me enfermaba nuevamente, volví a regresar al ISSSTE, y así estuve. No son ni siquiera incapacidades consecutivas. Yo regresé en 2006, regresé en 2007, regresé en 2008. Pero en fin, aquí está, y esto demuestra la mentira y la falsedad de la persona que llamó ayer por teléfono, y dice un dicho popular: para muestra basta un botón. Y esto demuestra que todo lo que dice es falso. Las mostramos aquí en la pantalla. Claro, y hay unas que incluso son del Consejo de la Judicatura también, que tienen los sellos originales del Consejo. Me dicen que se publicó en 2008, todo esto de las facturas y demás. ¿Usted no replicó a lo publicado por Maridalia el 31 de enero de 2008? ¿Usted no envió una réplica al periódico El Centro, que es en donde se publicó esta información? No, a ver, yo creo que no hay que confundirnos, Mari Carmen. Eso es lo único que pudo analizar el Pleno de la Corte. El Pleno de la Corte no pudo analizar las resoluciones que me sancionaron administrativamente, porque como fue una suspensión por un año,
que entonces eso quiere decir que la falta en que incurrí no era tan grave. Entonces, ¿qué sucede? El Pleno de la Corte no puede analizar las sanciones administrativas que fundan la suspensión. Lo único que analizó el Pleno de la Corte fue esas inasistencias. Y dijo el Pleno, como son reiteradas esas inasistencias, se afecta a la Administración de Justicia, falso, porque nos sustituye un secretario en funciones u otro magistrado. Entonces yo me reintegré, me sustituyeron, ese secretario en funciones gana lo mismo que un magistrado, etcétera. Otra situación que también se dice reiterativamente es que yo, y yo creo que eso te refieres, Carmen, que yo alteré 477 expedientes. Yo creo que a eso te refieres, ¿verdad? A esa nota de 2008. No, me parece que de las facturas, es que me pasaban aquí el dato de 2008. Pero no sé qué facturas. Yo no sé de ninguna factura. Perdón, dije facturas. De los registros del ISSSTE que se dijo ayer, para no confundir el asunto. Ayer, efectivamente, Maridalia habló para plantear que ella en su revisión del tema había identificado que las incapacidades emitidas por el ISSSTE estaban en folios consecutivos y ella afirmó que seguramente usted había comprado el bloque para las inasistencias. Usted nos trae aquí un conjunto de documentos que son los que estamos mostrando en la pantalla, donde los folios de este volumen de información no son consecutivos. Y eso que Maridalia mencionó fue publicado en 2008 en el Centro, y yo le pregunté sobre eso, si usted en su momento había replicado a esa publicación de entonces. Entiendo que no. No, porque yo estaba incapacitada, estaba enferma. Bueno, ese es un tema. Entonces, lo dejamos aquí y el documento que usted nos deja para que lo muestre la televisión. Claro. Bueno, y otra cosa. Déjeme decir solo una cosa. Por razones de tiempo, usted va a tener los próximos 10 minutos para que diga lo que usted considere pertinente y entonces cerraremos el derecho de réplica para que considere sus tiempos y los administre. La segunda, lo muy importante con que han denostado mi imagen es una supuesta alteración de expedientes. La alteración implica que yo haya sacado documentos, que yo haya modificado el sentido de una sentencia, y eso es falso. Lo que se cuestionó en el Consejo de la Judicatura fue un sello, un pequeño sello que estampó una secretaria de acuerdos, y que ese sello era para corregir, según la secretaria de acuerdos, la fecha exacta de entrega de esos asuntos a la Secretaría de Acuerdos. Ese famoso sello que dice el Consejo, la magistrada ordenó que se hiciera, y por esa razón hay alteración de expedientes. Falso. Lo que dicen que en la Procuraduría General de la República existe una averiguación previa que me investigó la Procuraduría General de la República porque yo alteré 477 expedientes, es falso. Completamente falso. El Consejo de la Judicatura me sancionó por una supuesta alteración de expedientes que no existe, porque es la imposición de un sello que dice que por un error involuntario se asentó como fecha de engrose tal día, siendo que la fecha correcta de entrega de los expedientes a la Secretaría de Acuerdo fue tal día. No tiene nada que ver, ni siquiera hay alteración ni del expediente, ni de la sentencia, no hay sustracción de hojas, no hay nada. Esa es la supuesta alteración de expedientes que me sanciona el Consejo. Promoví un amparo. Pero sí la sancionó el Consejo. Sí, porque dice que eso es atribuible. Defiendes el Consejo. Precisamente porque ustedes han manifestado que yo alteré 477 expedientes, por eso quiero aclararlo. Yo promoví un amparo, yo estaba incapacitada, estaba enferma, estuve a punto de morirme con mis 2 menores hijos. Es muy difícil, Carmen, tú como madre soltera sabes perfectamente bien que sacar a los hijos adelante es difícil. No es tan fácil. Ser padre y madre a la vez es complicado. Pero cuando las madres solteras nos sentimos orgullosas de haber tomado esa determinación, fíjate que asumimos un papel muy fuerte. Cuando las madres realmente quieren a sus hijos, los sacamos adelante. Estemos enfermas o no, buscamos la forma para darnos el tiempo suficiente para buscar y darle de comer a nuestros hijos. Pero aquí se ha denostado mi imagen, se han vulnerado los derechos humanos de mis hijos, diciendo muchas falsedades. No existe esa averiguación en la Procuraduría General de la República. Cuando yo escucho eso en los medios con Adela Micha y Loret de Mola, me preocupé. ¿Qué sucede?
que sale en los medios una información de Fidel Alfonso Aquino, que fue oficial judicial del magistrado Camero Campo, quien me hizo denuncias. Es falso que diga que mi personal me denunció, eso es falso. Pasaron los días, Carmen, pasaron los días, y yo dije, bueno, estoy esperando a que la Procuraduría me cite, y nunca me llegó un citatorio. Me reintegré al tribunal cuando salió esa publicación, y nunca me llamó la Procuraduría. Ante esa ausencia, mi angustia estaba creciendo, y ¿sabes qué hice? Promoví un juicio de amparo. Un juicio de amparo, que aquí tengo el número, te lo voy a dejar. ¿Recientemente? No, en su momento. Bueno, le escucho, esto es su réplica. En su momento promoví el amparo, y el amparo en la Procuraduría General de la República rindió su informe justificado y dijo, no existe la averiguación previa, esa averiguación previa. Niega el acto. Me sobreseen en el juicio. ¿Por qué me sobreseen en el juicio? Porque esa alteración supuesta de la Procuraduría no existe. Y hay un estudio del IFAI en Internet, en Google, que yo ojalá y la puedas ver, donde alguien solicitó información sobre los procedimientos de responsabilidad, y precisamente esa alteración de expedientes, la investigación de Procuraduría General de la República. Y esa resolución del IFAI le dice claramente a esta persona, los únicos datos que tenemos son que esto proviene de medios de comunicación. Ya nos metimos a la Procuraduría, a sus canales, ya preguntamos, ya investigamos, no existe la denuncia. Los únicos antecedentes que tenemos son medios de comunicación. ¿Los que mencionó? ¿Sí? Bueno. Entonces no existe esa investigación. Yo jamás fui citada a comparecer a la Procuraduría General de la República. Entonces es falso que yo haya alterado 477 expedientes y que la Procuraduría General de la República me haya investigado, porque yo jamás comparecí. Y tan es así que, bueno, aquí estoy, y nunca he tenido privación de libertad, nunca he asistido. He asistido a la Procuraduría General de la República por todos los problemas que me han ocasionado, porque he sido objeto, y ya lo dije en la rueda de prensa, de amenazas de muerte con el señor. La última llamada telefónica fue con el nombre del señor Óscar Espinosa Villarreal, y no me las hacían a mí, Carmen, se las hacían a mi secretaria particular. Llegaron, aunque tú dijiste, parece de película, pues sí, parece de película, es increíble, pero llegaban a mi domicilio particular hojas blancas, con letras de papel periódico, amenazándome de muerte, te vas a morir, te vamos a matar, etcétera, sin firma. Es falso lo que dice Óscar Espinosa Villarreal. Yo nunca le comenté de esas hojas, no sé cómo se enteró el señor, eso es falso. Dice don Óscar Espinosa Villarreal que yo le negué un amparo. Yo le quiero recordar al señor Óscar Espinosa Villarreal que yo nunca le negué un amparo. Yo le sobreseí en el juicio al que fue sujeto al desafuero. Y ese sobreseimiento me lo confirmó la primera sala de la Suprema Corte, bajo la ponencia de la señora ministra Olga Sánchez Cordero. Y aquí está la prueba, aquí está la resolución de ese asunto. Y actualmente me confirma ese criterio la nueva ley de amparo, donde expresamente dice, no procede el juicio de garantías, ni contra violaciones, ni contra resoluciones de declaratoria de procedencia o de juicio político en relación con esos temas del desafuero. No procede el juicio de amparo. Es falso lo que dice don Óscar Espinosa Villarreal, que mi hijo en ese entonces tenía 15 y 16 años, mi hijo tenía 5 años. Yo nunca le comenté nada de mi hijo. Yo nunca le comenté al señor Óscar Espinosa Villarreal que hablara con el entonces presidente de la Corte. Eso es falso. Y ustedes sacaron una conclusión aduciendo que probablemente de ahí venían las amenazas. Eso es falso. Eso puede ser problema de un delito grave. Son imputaciones graves que se hacen a una persona de la tercera edad, a una persona que ha tenido una carrera intachable como jurista, y que bueno, yo me pregunto, ¿por qué tanta hazaña por un problema familiar, cuando hay muchísimos hombres, incluso de mucho mayor poder económico, que han incurrido en cuestiones más graves? Pero ese no es mi tema. Aquí mi preocupación es, ¿por qué tanta hazaña contra mi persona? ¿Por qué Carmen Aristegui, que es madre soltera como yo, que ella promulga esos derechos, más bien ella propone la defensa, y yo estoy contigo, Carmen,
Los menores de edad están indefensos. Los menores de edad no pueden ser desprotegidos ni siquiera por una madre. A mí me hubiese gustado, fíjate, tener esa posibilidad de que el padre de mis hijos me hubiera apoyado económicamente, que me hubiera dado un vehículo último modelo cuando nace mi primer hijo, que me hubiese dado 2.300.000 pesos para comprarle una casa, que me hubiese dado una pensión desde diciembre del 2009 de 50.000 pesos hasta la fecha. Oye, yo me conformaba con 10 o con 20. Y eso me lo propuso el abogado. Le dije, a ver, abogado, perdóname, tú sabes de mi demanda. Y le dije, a ver, abogado, eso lo vemos en los tribunales. No se adelante. Está bien que desgraciadamente el Tribunal Superior de Justicia haya filtrado esa información y que me acabo de enterar, porque fue una persona. Qué chiquito es el mundo, ¿eh? Yo creo mucho en Dios, Carmen, creo mucho en la vida. Y la vida me está dando la oportunidad de demostrar todas las falsedades que me ha hecho el Consejo de la Judicatura Federal, toda la hazaña con que se me ha tratado. Fue una persona a verme, a decirme, licenciada, quiero comentarle algo. La secretaria particular del doctor Góngora Pimentel, Aurea Fernández, me ofreció 50,000 pesos para que yo filtrara su demanda. Dije, a ver. ¿Cómo está eso? A ver, Rosalba, cuente eso. ¿Por qué filtrar mi demanda? Si eso está protegido. La secretaria particular de Góngora Pimentel, Aurea Fernández. Yo no lo afirmo, Mari Carmen, yo no lo afirmo. Hay una persona que hace esa afirmación, que también ayudó a filtrar. Imagínate con qué facilidad puede la sociedad conocer documentos privados. Pero lo más grave, Mari Carmen, que le había ofrecido, a ver, me perdí un poco, y está grave lo que está planteando. Dice, una persona que debe a usted merecerle respeto porque está tomando su palabra, una persona me dijo que supo que Aurea... No, yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. Por eso digo, a ver, vuelva a repetir lo que dijo. Esa persona me buscó y me dijo, la señora Aurea Fernández me ofreció dinero, no me ha pagado para que yo ayudara a filtrar su demanda a medios. Bueno, entonces no solo fue el Tribunal Superior de Justicia, hay otros intereses también. Y lo más grave, Carmen, ¿por qué los medios se sustituyen en actuaciones procedimentales? ¿No pueden? Yo me protegí, y ya lo manifesté, yo me protegí desde un inicio en la ley de transparencia. Y sin embargo, sin estar admitida la demanda, sin estar emplazado el deudor, ¿le dieron conocimiento? Fíjate, me dejan en completo estado de defensión. ¿Por qué? Porque el deudor ya tiene conocimiento pleno incluso de mi demanda. Transcribieron, bueno, sacaron la demanda completa. Y entonces, ¿para qué sirven las leyes? Pero usted le reclamó al presidente del tribunal. Incluso, sí. Al doctor Edgar Elías Azar. Efectivamente, le hice la petición, no le reclamé, no es un reclamo. Yo solo le pedí al señor presidente que aplique la ley. Que si yo, desde el inicio, desde que presenté mi demanda, le dije, a ver, señor presidente, aquí, más bien no a él, al juez octavo familiar, me apoyo en la ley de transparencia, que implica que si yo quiero, se publica y si no, no. Solicito la privacidad precisamente para proteger los derechos humanos de mis hijos, porque los que más han sufrido son mis hijos, Carmen, los que están en completo abandono, en completa tiranía de los medios, son mis hijos. Un jovencito de 17 años, es un jovencito que está ahorita en un problema muy grave, porque debo decir, su padre ha convivido con ellos desde pequeños, no ha apoyado económicamente, bueno, su irresponsabilidad, pero ha convivido con mis hijos desde que nacieron. Los quiere mucho y en los últimos años ha convivido muchísimo más con ellos. Son dos niños, gracias a Dios, sanos, que están completamente bien y que se están dando cuenta de todos estos problemas tan graves, de que están sufriendo emocionalmente un cambio agresivo. Yo no sabía de esa familia, yo me enteré a través de ustedes. El papá siempre dijo, no hay otros hijos, yo no tengo otros hijos. Y te comento esto porque yo me preocupaba. Yo pensaba, mis hijos ya están grandecitos, bueno, la niña está pequeña, pero el jovencito ya tiene 17 años. Y alguna ocasión le pregunté al papá, quiero saber si hay otros hijos, porque a mí me preocupa
que el día de mañana vaya a haber una relación que no es correcta. No existen más hijos. Mis únicos hijos son estos. Entonces tampoco voy a negar que ha convivido con mis hijos. Emocionalmente mis hijos estaban bien hasta antes de esta noticia. Entonces ahora mi hijo me dice, mamá, ¿qué pasa? Mamá, ¿por qué hablan de ti mal? Mamá, ¿por qué te están sacrificando tanto? ¿Qué pasa con mi papá? Entonces yo digo, bueno, yo lo comenté en la rueda de prensa. Yo dejé de ver a Góngora hace 17 años, pero en apoyo económico. A eso me refería, en apoyo económico. Porque hemos trabajado en asuntos, y ahora que salió del Poder Judicial Federal, de la Corte, pues hemos trabajado en asuntos importantes, como son investigaciones. ¿Actualmente? Actualmente no. Desde que presenté la demanda se enojó. Bueno, pues ni modo, que cumpla con su obligación. Si tiene otra familia de la que yo no sabía y adviertes que a esa familia le ha dado todo desde que nacieron sus hijos y te das cuenta que a los tuyos los ha sacrificado, aparte de que tengo los medios de defensa correspondientes que la ley le otorga como derecho a mis hijos, ¿qué haces, Carmen? Bueno, pues pides una equidad, un principio de equidad. Si a esa familia la mantienes, le diste todo lo necesario. Imagínate una pensión de 50,000 pesos. Te digo, yo me conformo, desde diciembre del 2009, oye, yo me conformaba con 10,000, 20,000 pesos. Digo, por lo menos para darles de comer bien. Es muy difícil, Carmen, de repente que uno cuando es abogado postulante, cuando estás enferma y ya no tienes el apoyo económico, es muy difícil que tu hijo te dice, mamá, cómprame un pan. Y en ese momento no traes dinero. Entonces es algo muy agresivo económicamente, y entonces tienes que buscar la forma, aunque estés enferma, de buscar dinero para darle a tus hijos. Y yo, aunque he estado enferma, a punto de morirme, en silla de ruedas, con bastón, etcétera, he sacado a mis hijos adelante. A pesar de que el Consejo injustificadamente no me ratificó cuando en 2007 tenía la obligación de ratificarme, y tengo la resolución de la Corte que me dio la razón, mañosamente el Consejo me suspende la ratificación. Y ya hay un acuerdo general del propio Consejo que dice, si se inicia el procedimiento de ratificación y no obstante que existan quejas pendientes de resolverse, terminado el procedimiento de esa ratificación, tiene 30 días para emitir su ratificación. Y el Consejo no lo hizo, Carmen, no me ratifica. Rosalba Becerril, la hemos escuchado con mucho interés todo este tiempo que ha ocupado para su réplica, para exponer lo que ha expuesto con los documentos que ha mostrado a la pantalla, con los alegatos que usted ha presentado precisamente sobre lo que aquí hemos dicho y retomado lo que la propia Judicatura nos ha informado y nosotros transmitido. Se agotó el tiempo determinado para la réplica. Déjeme hacer una última pausa, no una última pausa, una pausa, todavía tengo otras pausas que hacer, y si le parece bien, después de la pausa yo les solicito que redondee y deje las frases más consistentes posibles de su postura frente a todo lo sucedido. Si le parece, después de ello volvemos. Bueno, entramos en la parte final de esta réplica de la abogada y maestra Rosalba Becerril, ex magistrada del Poder Judicial de la Federación. Tal como lo dije en su momento, Rosalba, en primerísimo lugar, lo menos que nos obliga a los medios de comunicación es escuchar las partes de un asunto que desde luego es de interés público. Escuchar significa recurrir a los documentos oficiales que existen de la Judicatura, que son los que hemos aquí tomado en consideración, oír, como hemos escuchado, su réplica de todos estos elementos. No hubo la oportunidad, como yo hubiera querido, se lo dije y lo repito ahora, de poder contrastar o preguntar paso a paso, casi párrafo por párrafo, particularmente del recurso de revisión administrativa que el ministro ponente José Ramón Cosío presentó en su momento, en 2009. Hay un conjunto de párrafos que aluden a un conjunto de situaciones que el Poder Judicial analizó y resolvió, y que por decisión del Poder Judicial, que usted ha controvertido esta mañana, por decisión del Poder Judicial es que usted no fue ratificada. Ya hizo toda la exposición correspondiente en la medida del tiempo disponible en un programa de radio, y yo le propongo, para cerrar esta conversación y esta réplica, que cierre con el mensaje final que usted quiera dejar
en el entendido de que los documentos que yo tengo en mi mesa y que no pudimos, por la dinámica que se estableció de su réplica, pues confrontarlos con usted misma. Estos los daremos al público de otra manera para que conozca esta parte, digamos, de estos documentos del Poder Judicial. Pero lo más importante para mí, en todo caso, es que usted, que efectivamente ha sido aludida en todas estas transmisiones, tenga el derecho pleno de exponer lo que a su interés convenga. Y con eso cerramos. Muchísimas gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo esta entrevista. Te agradezco de antemano que hayas dado a conocer las precisiones de la Judicatura Federal, de la Corte. Te voy a dejar copia de los documentos que yo tengo para que tú los confrontes con lo que determinó el Pleno de la Corte, y con mucho gusto, cuando tú quieras, podemos hacer un contraste párrafo por párrafo. Sería muy interesante, pero nos vamos a llevar mucho tiempo, Carmen. Desgraciadamente, yo creo que por eso preferí que no se hiciera ese contraste, porque entonces vamos a entrar en algunas cuestiones que yo conozco de derecho y que quizá, como tú no manejas esa materia... No, yo no estoy en polémica con usted, yo estoy con información que contrasto con usted. Párrafo por párrafo con las pruebas que yo tengo, llevaríamos muchísimo tiempo. Y además esa polémica no se va a dar nunca, porque yo no voy a confrontar con usted. Yo lo que voy a poner, o me hubiera gustado poner, es lo que el Poder Judicial dice de usted y usted que responde de eso. No se dio el ejercicio, cerramos con su comentario. Mira, lo que yo quiero precisar puntualmente es, tengo una queja falsa que me presentaron ante el Consejo de la Judicatura Federal de un apoderado que se hizo pasar como un apoderado de una empresa. Le agradezco al licenciado Gustavo Villalobos Jiménez, que es el verdadero apoderado de esa empresa, y le presentó al Consejo de la Judicatura Federal un escrito donde le informa: Consejo, yo no le presenté queja a la magistrada Becerril ni a ningún miembro de ese tribunal. Declárale improcedente esa queja, porque además el señor Rodolfo Zúñiga Canto no existe en nuestra empresa. Y el Consejo me sancionó por una queja fraudulenta, falsa, que no promovió el apoderado de la empresa, de un juicio de amparo que yo tuve, y me impuso una amonestación pública. Eso quiero dejarlo muy claro, es una sanción irregular. Y te voy a dejar copia de los documentos, si eres tan amable, para que se la pases a medios, porque eso es muy importante. Esa es una de las violaciones más graves que está plenamente demostrada con estos documentos. Yo le pedí al Consejo que era una prueba superveniente. Dijo el Consejo, no, porque ya dicté resolución. Y te pongo un ejemplo. Si a mí me acusan de un delito, imagínate, me sancionan, me dictan sentencia, me condenan. Y en el momento, antes de que me apliquen la condena, yo le digo, oye, espérate, aquí están las pruebas de que soy inocente. Dice el Consejo, pues fíjate que ya no las puedo tomar en cuenta, porque no puedo analizar pruebas supervenientes. Entonces, pues lo siento mucho, pero ¿sabes qué? Vas a cumplir la condena. Exactamente fue lo que me hizo el Consejo con esta queja falsa, esta queja fraudulenta. Es muy importante, Carmen, que quede muy claro que yo creo que como madres solteras tenemos todo el derecho de defender los derechos humanos de nuestros menores hijos. Yo les agradezco mucho a los medios que me hayan dado oportunidad de poder exponer todos estos problemas, esta hazaña que se ha desatado contra mí desde el año 2002, desde enero del 2002 hasta la fecha. A alguien le molestó que yo presentara la demanda de mis hijos de pensión alimenticia, que entonces la agresión fue más fuerte. Y ya te demostré, no existe esa averiguación previa. ¿De la que de televisión? Sí, jamás ha existido. No existe la dilación de sentencias, porque fueron engroses, y ya te dije cómo está ese engrose. Es un sello, que ni siquiera es facultad mío ponerlo en las sentencias. Y ese es lo que dice el Consejo que yo alteré. Entonces, Carmen, yo te agradezco muchísimo, pero sí te voy a pedir, ojalá y algún día tú y yo podamos compartir y defender esos derechos humanos, no solo de los menores, también de las madres y sobre todo de las madres solteras. Rosalba, muchísimas gracias, Carmen. A usted por su presencia esta mañana en esta réplica, en este espacio de noticias, aludiendo a lo que en este espacio de noticias se dijo y a otros medios que también ha aludido. Déjeme cerrar preguntándole, ¿qué expectativa tiene de la conferencia de prensa que se ha anunciado hoy a las 10 de la mañana de los abogados del ministro del Retiro, Genaro Góngora Pimentel? Mira, no tenía conocimiento de esa
Pues le cuento que habrá. Prensa, de esa rueda de prensa, hasta ahorita que tú me lo informas, desconozco en qué sentido venga. A mí los abogados, ya te lo reiteré, se acercaron conmigo a hacerme ese ofrecimiento. Un ofrecimiento de lo que supuestamente le han dado a la otra familia. Dije, bueno, pues yo hubiese querido por lo menos la cuarta parte. Pero bueno, o sea, a mí me extrañó y me extraña mucho el que haya una pensión alimenticia que ya existía desde el 2009. No necesitas judicialmente tener establecida legalmente cuando se te está dando la posibilidad o la cantidad específica. Creo que la pensión procede cuando hay incumplimiento. Pero ese no es mi tema. Te digo, yo hablé con el abogado y le dije, a ver, abogado, desgraciadamente esto ha sido una consecuencia de los medios. ¿Por qué? Porque a usted ya le dieron a conocer la demanda de manera pública, porque a usted todavía no lo notificaban y ya sabía de la demanda. Entonces usted ya me está haciendo una propuesta cuando ni siquiera se ha admitido la demanda. Entonces le dije, a ver, espéreme, no puedo aceptar su propuesta porque además mi situación es completamente diversa. Mi situación es, mis hijos nunca han recibido un quinto de manutención de su papá, desde 1996. Por eso reclamo una pensión retroactiva. Quisiera hacerte una precisión muy clarita. Tú comentaste aquí en tu programa que yo había presentado, en la demanda de pensión alimenticia de mis menores hijos, yo había precisado que había salido a partir del 1 de agosto. Irónicamente afirmaste, yo tengo otra información justificada con lo que te dio la judicatura. Pero yo te comento que en una demanda de pensión alimenticia es una cuestión civil, donde yo no tengo por qué precisar si salí por determinadas circunstancias, porque yo salí también del Poder Judicial por cuestiones de enfermedad. O sea, esas son propias mías. Entonces yo tengo que justificar ante esa demanda cuál es mi problema. Y tengo un problema de salud grave, que en ese entonces yo no podía trabajar. O sea, para mí ha sido difícil. Yo me he reincorporado a trabajar con algunos amigos, soy abogada postulante, me siento orgullosa de haber sido magistrada de circuito porque nunca incurrí en ninguna falta, me siento orgullosa de haber sido juez de distrito, ya te aclaré, yo nunca fui protegida de Góngora Pimentel, yo no fui promovida por Góngora Pimentel, y te voy a invitar, grabé un video con el licenciado Federico Arreola, donde queda plenamente definida, te voy a dejar su dirección, donde queda su link, donde queda plenamente definido la relación sentimental con la relación laboral. Y te puedo decir que jamás hubo una protección de Góngora Pimentel hacia Rosalba Becerril Velázquez, que la relación sentimental jamás traslapó la relación laboral, que a la que más le exigía trabajo era Rosalba Becerril Velázquez, que Rosalba Becerril Velázquez trabajaba 365 días del año, que yo salía de tribunal cuando fui secretaria en su ponencia, de corte cuando fui secretaria en su ponencia, que fue poco tiempo en relación con los otros cargos que tuve con los demás ministros. Yo salía a 2, 3, 4 de la mañana, yo no tenía descanso, me dejaba estudios muy especiales, quizá por la confianza que había, pero nunca se traslapó esa relación. Hubo una línea muy bien definida de lo que era lo laboral y lo que era lo sentimental. Rosalba Becerril, le agradezco su presencia aquí, nos mantendremos en comunicación si es que algo más se tiene que agregar al respecto, le aprecio su presencia y bueno, pues en algún otro momento del programa, ya en la parte final, recuperaremos estas otras partes que nos hubiera gustado conversar con usted y que no fue posible. Gracias por estar aquí esta mañana. Muchísimas gracias, Carmen, te lo agradezco. Gracias, Rosalba, hasta la próxima. Después de la pausa, regresamos. Escuchas a Carmen Aristegui en Noticias MBS, el espacio informativo líder en el país.